Descubiertos, 7 relatos escalofriantes y siniestros que revelan lo oculto y embrujado en la NOCHE. Las sombras se alargan en las desoladas calles de un barrio pobre de la Ciudad de México. Pablo, un joven repartidor de comida, siente como una fría brisa nocturna acaricia su rostro mientras se sube a su motocicleta. Cada noche es un viaje lleno de incertidumbre y peligro, pero esta vez, algo en el aire es diferente, algo oscuro y aterrador. La risa de su hermana y el amor de su madre son el único faro que lo guía mientras la oscuridad se cierne a su alrededor. A medida que avanza, el denso silencio lo envuelve, susurrando secretos que apenas logra entender. Las sombras parecen moverse, las luces de las casas han sido apagadas, y el estremecedor eco de murmullos le añaden un toque siniestro a la atmósfera. Sin embargo, la noche avanza y su primera entrega es a la señora Rosa, una mujer de apariencia amable que siempre le sonríe. Pero esa sonrisa parece ahora una mueca inquietante, como si guardara un secreto que le quita el aliento. Pablo intenta sacudirse el malestar y sigue su camino, pero el vago murmullo detrás de él crece cada vez más fuerte. No confíes en nadie, Pablo, repite una voz distorsionada en el teléfono, llevándole a un abismo de duda. Su corazón late rápido mientras hace entrega de la comida, sutilmente consciente de que hay algo más en juego. La comunidad entera está en suspenso. Sus calles se han vuelto peligrosas, desapariciones inexplicables y el rumor de un médico que ejecuta rituales oscuros. El rostro de un vecino desvanecido aparece en su mente, ecos de gritos apagados recorren su ser. La sensación de ser seguido se convierte en una presión constante, un peso en su espalda. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, la pesadilla se desata cuando su madre desaparece de la nada. El terror lo consume y su mente grita en busca de respuestas. Pero la policía, corrompida y temerosa, mira hacia otro lado, como si ellos también supieran que una sombra acecha en la oscuridad. Pablo se siente impotente y decidido a descubrir la verdad. Las calles parecen cerrarse a su alrededor mientras se adentra más en el corazón de la oscuridad. Los murmullos lo rodean, y un antiguo amuleto de su familia se ilumina en su bolsillo, como si quisiera guiarlo. Las paredes susurran secretos de antiguos demonios y los ojos de sus vecinos brillan con un miedo palpable. La atmósfera se carga de electricidad. De repente, un grito desgarrador perfora la noche, desgarrando el silencio y enviando ondas de terror a través de sus venas. Pablo se da cuenta de que el horrible secreto que rodea su hogar podría devorar no solo su familia, sino también a él mismo. ¿Podrá salir a la luz antes de ser engullido por la oscuridad que acecha en cada esquina? Con el corazón a 1000 por hora, Pablo atravesó las calles vacías, sus sentidos alerta a cada crujido de la moto y cada susurro del viento. La ausencia de su madre lo pesaba como un yugo, y la imagen de su rostro entre sombras lo perseguía. No podía permitirse rendirse, iba a encontrarla. Tenía que. Mientras giraba hacia un callejón oscuro, un ligero destello llamó su atención. Era el mismo amuleto familiar que guardaba en su bolsillo y que ahora brillaba intensamente. Se detuvo, mirando el objeto de metal que colgaba de su cuello, recordando las historias que su madre le contaba sobre su poder protector. Sin pensarlo, lo sacó y lo sostuvo en alto, esperanzado de que lo guiara. Pero ¿a dónde, exactamente? La noche parecía más oscura en ese momento, como si las sombras mismas se agruparan para confabular. Un escalofrío recorrió su espalda, y sintió que una presencia lo observaba desde la esquina más lejana. La figura de un hombre delgado se perfilaría lentamente entre las sombras, con unos ojos brillantes que reflejaban una malevolencia inquebrantable. No. No te acerques, murmuró Pablo, retrocediendo, pero su mente jugaba trucos con él. ¿Era eso una ilusión o era real? La figura parecía conocerlo. Las risas apagadas de los niños jugaban en su memoria, un eco lejano que se entrelazaba con el pálpito de su corazón. De repente,
el hombre dio un paso adelante y una extraña energía recorrió el aire. Era como si una ola de frío mordaz se acercara, arrastrando consigo un peligro inminente. Vine a buscarte, Pablo. La voz profunda y siniestra era como un eco en su mente. Sabes más de lo que crees. Tu madre, su sacrificio es inminente. Pablo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿De qué hablas? ¿Qué le has hecho? La adrenalina corría por sus venas, y su deseo de proteger a su madre sobrepasaba el miedo que empezaba a arrastrarlo. Pero la figura sonrió, una mueca enfermiza que hacía que sus instintos de supervivencia gritara. Solo el tiempo lo dirá. Pero puedes ayudarla, solo debes abrir la puerta. La entrada al abismo. La figura extendió su mano, y un brillo oscuro centelleó entre sus dedos. Lo que encuentres allí es solo el comienzo. Sin pensar, Pablo puso la moto en marcha, y su mente se llenó de preguntas. ¿Abrir una puerta al abismo? ¿Qué significaba eso? Las palabras resonaban en su mente como un eco calamitoso. Mientras se alejaba, una sensación de peligro lo seguía, pegada a sus talones como un fantasma. Era claro que la noche aún tenía muchos secretos que revelar, secretos que iban más allá de lo que él estaba preparado para enfrentar. Los murmullos crecían a su alrededor, cada vez más claros, llenos de advertencias que parecía que provenían de todos lados. Aléjate, Pablo, no te metas, no estás listo. Sin embargo, su determinación solo creció. A medida que siguió conduciendo, un destello de luz iluminó el callejón frente a él. Era la casa de la señora Rosa, la misma que había visitado esa noche. ¿Por qué parecía tan diferente ahora? Pero no se detuvo, debía encontrar respuestas. Al abrir la puerta de su hogar, el aire fresco se volvió opresivo, como si la casa misma supiera de su llegada. En la sala, la mesa estaba puesta, pero en vez de comida había extrañas sombras y rituales dibujados con cenizas. Y allí, en el centro, un reloj de arena brillaba. Con cada grano de arena que caía, una voz resonaba, advirtiendo de la inminente llegada de algo oscuro. Pablo avanzó, sintiendo que la oscuridad estaba a punto de engullirlo nuevamente. Un escalofrío recorrió su ser al darse cuenta de que la cuenta regresaba en su vida. ¿Leyó mal las señales? ¿Tomó el camino equivocado? El sonido de una puerta cerrándose resonó detrás de él, y el terror comenzó a apoderarse de su mente. ¿Qué esperaba al otro lado de esa última puerta? ¿Podría rescatar a su madre antes de que fuera demasiado tarde? La noche aún no había terminado, y una sombra se acercaba rápidamente. La verdadera prueba estaba por venir y el reloj de arena apremiaba sus movimientos. Pablo sintió el aire enrarecido, cargado de un horror que apenas podía definir. La luz parpadeante del reloj de arena iluminaba brevemente su rostro, destacando el sudor que perlaba su frente y la angustia en sus ojos. Aquellos granos de arena resbalaban como si el tiempo se escurriera entre sus dedos, llevándose consigo la esperanza. ¿Qué es esto?, murmuró, mientras los ecos de la voz siniestra seguían retumbando en su mente. ¿Qué sacrificio? Su corazón latía con fuerza, y el sonido de su respiración le parecía un tamborileo sordo en el silencio de la casa. Las sombras en la mesa parecían danzar, creando figuras grotescas que se retorcían ante su mirada horrorizada. Se acercó un poco más, algo en su interior lo instaba a averiguar la verdad detrás de aquel ritual perturbador. Las cenizas parecían susurrarle secretos y advertencias, pero Pablo no podía apartar la mirada. En ese instante, la figura de la señora Rosa apareció en su mente, con sus ojos compasivos y su voz suave. Recordó lo que ella le había contado sobre aquellos que habían caído en el abismo: nunca regresan. No. No puedo permitir que eso le suceda a mi madre, pensó con fuerza, mientras el pánico comenzaba a tomar forma. Se giró rápidamente, pero la puerta por la que había entrado estaba cerrada. No podía haber sido una casualidad, había algo oscuro en juego. Su mente daba vueltas, buscando respuestas que se repetían como un mantra. ¿Qué hago? Ayúdame, un oscuro susurro lo interrumpió. Ella te necesita, Pablo. La voz resonó desde el corazón de la casa y, al parecer, se burlaba de su confusión. La sombra parecía flotar en el aire, como si el mismo lugar se estuviera alimentando de su desesperación. Pablo sintió que el miedo lo paralizaba.
Miró el reloj de arena y se dio cuenta de que la arena caía sin piedad. Debo hacer algo, pensó, y se acercó de nuevo a la mesa. ¿Era posible que esos rituales tuvieran un significado? La oscuridad envolvía su mente como un callejón sin salida, y algo dentro de él comenzó a resistirse. Tomó un pequeño trozo de papel que había quedado mezclado entre las cenizas. Palabras de poder, decía. El tiempo se detuvo mientras él absorbía cada sílaba resonaba en su cabeza con una reverberación cada vez más fuerte. Era un conjuro, podía sentirlo. Si logro recitar esto, tal vez pueda cambiar lo que está por ocurrir. La idea lo alimentó, encendiendo una chispa de valentía que creía perdida. Con los granos de arena descendiendo, la urgencia creció. Sin embargo, su voz tembló mientras comenzaba a recitar las palabras, como si el aire mismo se resistiera a su intento. De repente, un aire helado barrió la sala, y las sombras comenzaron a cobrar vida. No lo hagas, retumbó la voz de la figura que lo había intimidado antes. No comprendes la magnitud de lo que estás a punto de liberar. Desesperación y enojo se entrelazaban, y justo cuando Pablo se sintió a punto de dar un paso atrás, un grito desgarrador resonó en el aire. Mamá, era un eco de su madre, y al escucharlo, la determinación lo abrumó. No. Voy a salvarte, gritó, levantando la voz para ahogar el terror que lo amenazaba. El sonido de dos puertas abriéndose de golpe resonó detrás de él, como un aldabonazo en su conciencia. A medida que las sombras se acercaban, un nuevo terror se desataba. Sin embargo, también un destello de claridad se formaba en su mente. Si abro la puerta, me arriesgo a perder toda esperanza. El reloj de arena seguía cayendo, y algo en su interior le decía que no tenía tiempo. Un desafío surgió ante él, y la pregunta ardía: ¿arriesgaría todo por la salvación de su madre, o el abismo lo tragaría a él también? Mientras las sombras se cerraban, Pablo se dio cuenta de que el tiempo se había convertido en su mayor enemigo, y su decisión debía tomarse ahora. Los ecos de su madre se desvanecían, pero un nuevo grito retumbó en su mente: el sacrificio es tuyo. La puerta del otro lado se hizo más evidente que nunca, y él sabía que debía cruzar el umbral del terror. Pero tras ella, ¿qué lo aguardaba? La oscuridad lo retaba, y en su corazón sentía que la respuesta estaba más cerca de lo que imaginaba. Con cada segundo que pasaba, la tensión crecía. Sin más opciones, Pablo se lanzó hacia la puerta, sin saber si la salvación o la perdición lo iban a recibir al otro lado. La penumbra se tragó su figura justo cuando el reloj de arena marcaba el último grano de arena que caía. La puerta se cerró de golpe tras Pablo, cortando el último vestigio de luz. En la oscuridad total, un silencio sepulcral lo envolvió, y el temor lo atacó con una fuerza renovada. Era como estar atrapado en un sueño del que no podía despertar. Solo podía confiar en que, al cruzar el umbral, había tomado la decisión correcta. Un frío helado recorrió su piel. Se puso en pie, sacudiéndose el terror que amenazaba con asfixiarlo. Poco a poco, sus ojos comenzaron a ajustarse a la penumbra. Delante de él se dibujaba un paisaje desolador: paredes de piedra, húmedas y desgastadas, colgaban de un vacío sin forma. El aire estaba impregnado de un olor a moho y putrefacción, como si el tiempo mismo hubiera decidido dejar de existir en aquel lugar. ¿Mamá? Su voz resonó débilmente, como un susurro perdido. No había respuesta. Solo el eco de su propia angustia y los latidos de su corazón retumbando en sus oídos, acompañados por unas risas distantes, burlonas, que parecían flotar en el aire. Con cada paso que daba, la oscuridad parecía hacerle eco, crecían las sombras e intentaban abrazarlo. Pablo se detuvo de golpe, incapaz de seguir avanzando. Lo había sentido, un roce frío a su alrededor, como si algo o alguien estuviera observándolo. Las sombras danzaban a su alrededor, y una voz profunda y gutural emergió del silencio. ¿Buscas lo que perdiste, hijo? A veces, lo que ostensiblemente se pierde en la oscuridad no es más que un reflejo distorsionado de lo que verdaderamente anhelas. ¿Quién eres?, gritó Pablo, su voz resonando con desesperación. La risa se detuvo de golpe, y solo el silencio lo rodeó. Una figura se materializó lentamente ante él, surgiendo de la penumbra como un espectro. Era la señora Rosa, pero su rostro mostraba una mezcla de compasión y tristeza. Te dije que no regresan, Pablo.
Y yo fui una de las primeras, dijo, mientras su figura temblaba como un fuego que no lograba encontrar calor. No. Mi madre, ella está atrapada. ¿Cómo puedo salvarla?, suplicó, su voz quebrándose bajo el peso de la culpa y el miedo. Cada decisión tiene un costo, respondió la figura con un tono melancólico. El sacrificio no es lo que tu mente imagina. Tienes que estar dispuesto a perder parte de ti, a enfrentar lo que realmente eres, si es que deseas liberarla. Pablo sintió que su corazón se hundía. No quería asimilar lo que eso significaba. Aferrándose al trozo de papel en su mano, recordó las palabras del conjuro. Si lo digo, podría desbloquear algo, pensó. Pero, ¿qué sería lo que abriría realmente? ¿Acaso podría hacer el sacrificio necesario? Un ruido a sus espaldas lo hizo girar rápidamente. Unos ojos rojos brillaron en la penumbra, mirándolo fijamente. Eran ojos de hambre, de sufrimiento infinito. Pablo retrocedió un paso. La figura en la que había confiado desapareció en una neblina gris, dejando solo la imagen aterradora frente a él. El ser avanzó, deslizándose como un susurro, alimentándose de su miedo. La liberación llega con el dolor. El sacrificio es tuyo. Las palabras del eco reverberaron en la caverna oscura. Pablo retrocedió y se encontró con la pared de piedra detrás de él, atrapado. La respiración se le dificultó y el sudor caliente corría por su frente. ¿Qué podía perder? ¿Estaba dispuesto a sacrificar su propia esencia por salvar a su madre? La pregunta se tornó en un grito en su mente. En un último intento de alejar el terror, cerró los ojos y recitó el conjuro con la voz más firme que pudo reunir. La negrura lo envolvió por completo, pero algo comenzó a cambiar. Una luz tenue empezó a emerger del fondo, pulsando en la oscuridad, y con ella, un murmullo creciente que parecía contener las respuestas a todas sus preguntas, pero antes de que pudiera asimilar lo que estaba sucediendo, el grito de su madre resonó una vez más, pero esta vez sonaba mezclado con un dolor inconmensurable. «Ayúdame, Pablo», un estremecimiento recorrió su cuerpo y de repente, la luz se apagó. Las sombras rugieron, y el vacío se expandió a su alrededor. Todo estaba a punto de cambiar, pero, ¿en qué sentido? A medida que la realidad se diluía, una idea aterradora asaltó su mente: podría perderlo todo, o quizás, solo una parte de él. Cuando la oscuridad se disipó, la sala estaba vacía excepto por un espejo de gran tamaño que apareció de la nada. En su reflejo, una figura desconocida lo observaba. Arrestado por el horror, Pablo se dio cuenta de que ya no estaba solo, el verdadero sacrificio se estaba revelando en sus ojos. ¿Qué demonios lo aguardaba tras el cristal? El eco del último grito de su madre resonaba una vez más, y él sabía que el paso siguiente sería irreversible. La figura en el espejo se mantuvo inmóvil, como si estuviera esperando a que Pablo comprendiera la magnitud de lo que enfrentaba. Cada pequeño movimiento que hacía se reflejaba también en ella, su espejo oscuro que ahora lucía como un portal hacia lo desconocido. Con cada latido de su corazón, la angustia crecía mientras el grito de su madre se repetía en su cabeza, como un mantra que lo empujaba a actuar. Pablo se acercó lentamente al espejo, curioso y aterrorizado al mismo tiempo. ¿Qué eres?, preguntó, su voz temblorosa apenas un susurro en el aire denso y frío. La figura del espejo sonrió. No era una sonrisa común. Era una mueca, una burla oscura que heló la sangre de Pablo. «Soy lo que deseas y lo que temes, una sombra de tu propia alma», respondió la figura, con una voz que resonó en cada rincón de su ser. «He estado aquí todo este tiempo. Es el momento de que nos entendamos». Los ojos de Pablo se agrandaron de horror. El frío de la habitación intensificó su puño en el estómago. ¿Entendernos? ¿Qué quieres decir? Su voz temblaba, pero había una chispa de desafío en ella. La figura lo observó con una curiosidad maliciosa. Tu madre es solo el comienzo, Pablo. Tú estás atrapado entre lo que eres y lo que podría ser. Por salvarla, debes dejar que el espejo te revele tu verdad. ¿Estás dispuesto a mirar más allá de tu miedo? A veces, las respuestas están cautivas en nuestra propia oscuridad. Mientras hablaba, el espejo comenzó a cambiar, transformándose en una escena de su pasado, recuerdos felices con su madre,
risas compartidas, caricias y tardes soleadas. Pero después, las imágenes se torcieron, mostrándole momentos de angustia, peleas, decepciones y una depresión creciente que había intentado ocultar. Cada memoria desgarradora golpeaba como un martillo en su conciencia. No. No quiero verlo, exclamó él, cubriéndose los ojos con las manos. Pero al hacerlo, la figura del espejo se acercó, extendiendo una mano, atravesando la superficie como si fuera agua. No puedes escapar de lo que eres, Pablo. Debes enfrentarlo. Solo así podrás liberarlas a ella, y a ti mismo. La habitación pareció temblar bajo sus pies, y el aire se volvió irrespirable. Pablo sintió que se hundía en él mismo, abrumado por la desesperación, la culpa y la necesidad de actuar. Un impulso lo llevó a abrir nuevamente los ojos. El reflejo había cambiado de nuevo, mostrando ahora a su madre, atrapada en un lugar oscuro y tormentoso, de espaldas a él. Ella buscaba su rostro, pero no podía verlo. «Mamá», gritó, extendiendo la mano hacia el espejo. Ella se dio la vuelta, su rostro distorsionado por el sufrimiento. «Pablo. No estás solo, no te dejes consumir por la oscuridad. Debes asumir tu dolor. Rompe el ciclo». Intentó dar un paso hacia el espejo, todavía cautivado por la imagen de su madre, pero un dolor punzante en su pecho lo detuvo. El aire desde el espejo se volvió más denso, su pecho se cerró, asfixiándolo. Su propio reflejo ahora se reía de él, un eco cruel que reprimía su voluntad. ¿Qué precio estás dispuesto a pagar, Pablo? La voz resonó aún con más fuerza. Para liberarla, hay que romper los lazos que pinchan tu corazón. Solo tú tienes el poder, o tu madre quedará perdida para siempre. Su mente giraba en espiral, tratando de asimilar lo que significaba ese sacrificio. ¿Estaba preparado para enfrentar su verdad más oscura? La imagen de su madre llorando, crepitando en el vidrio, lo hizo vacilar entre el amor y el miedo. En ese instante, una idea aterradora cruzó su mente: ¿y si esa figura en el espejo es lo que realmente soy? Una parte de mí que nunca quise aceptar. Antes de que pudiera procesar la magnitud de estos pensamientos, el espejo brilló intensamente, inundando la habitación con una luz cegadora que hizo temblar sus sentidos. Por un instante, se sintió como si estuviera al borde de una decisión monumental, pero antes de que pudiera actuar, la luz se extinguió de golpe, dejando a Pablo aún más confundido y atemorizado. Estaba a punto de decidir, pero todo se había vuelto a ensombrecer. Y antes de darse cuenta, la imagen de su madre en el espejo se desvaneció. Solo quedaron sus ojos rojos mirándolo desde la oscuridad. Aún estás a tiempo, Pablo. El sacrificio será solo el comienzo. La sala resonó con el eco de sus suaves palabras y una nueva sombra comenzó a crecer detrás de él. ¿Podría realmente afrontar lo que se escondía tanto dentro de él como en aquel espejo? La elección lo aguardaba. ¿Pero cuál sería el costo de sus decisiones? El terror latente ahora se convertía en una inminente tormenta y el tiempo se le acababa. Pablo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La sombra detrás de él pulsaba en la penumbra, tomando forma y sustancia, un eco de la figura del espejo. La voz de su madre aún resonaba en su mente, como una advertencia y una súplica. El sacrificio será solo el comienzo. No podía hacer más que aferrarse a la idea de que su madre lo necesitaba, que su sufrimiento era el hilo que conectaba su destino. Se giró lentamente, enfrentando la sombra. Era más oscura que la misma noche, y sus ojos brillaban como dos brasas que ardían con una intención siniestra. Pablo sintió que todo su ser se enfrentaba a un dilema cuya respuesta era inminente. ¿Qué quieres de mí?, preguntó, atrapado entre la valentía y el pánico. Cada palabra era como un grito en un silencio opresivo. La sombra se acercó, deslizándose por el suelo con una gracia inquietante. Quiero que asumas de verdad quién eres, que dejes ir el miedo que llevas dentro. Tu madre no es más que el principio. Lo que realmente te atormenta vive en tu interior. Su rescate depende de que tú lo enfrentes. Pablo sintió un torrente de memorias inundar su mente, sus frustraciones, sus anhelos, todos los momentos en que había huido de su propia verdad. «¿Y si no puedo?», murmuró, sintiendo el sudor frío deslizarse por su frente.
Eso es lo que serás si no lo logras. Aquí, todo se refleja. Cada córnea, cada resquicio de luz y oscuridad desafían tu realidad, dijo la sombra, y sus palabras resonaron con una fuerza ominosa. Las paredes comenzaron a temblar, mientras una gran grieta se formaba en el suelo, como si el mismo espacio estuviera desgarrándose, ansioso por liberar un horror latente. Un viento helado surgió, llevando consigo ecos de risas y lamentos, risas que pertenecían a la figura en el espejo, y lamentos que venían del fondo de esa oscuridad. No. Por favor. Pablo gritó, tratando de aferrarse a todo lo que conocía. Pero la sombra, más viva que nunca, le ofreció una oferta fragmentada. Todo lo que necesitas es adentrarte en ti, Pablo. La oscuridad no es solo horror, también es fuerza. El coraje proviene de confrontar tus propios demonios. Tómale la mano. Deja que te guíe hacia la verdad que ocultas. Esa mano fría y tentadora se extendió hacia él. Sin pensarlo, Pablo sintió que el tiempo se detuvo. No era solo un traspaso a la oscuridad, era un viaje hacia su instinto más primitivo, hacia los cimientos de su ser donde residían su miedo y su poder. En lo más profundo de su ser, una chispa de esperanza se encendió, mezclada con pavor, extendiéndose hacia la sombra, sintió la frialdad de su toque en su palma. Instantáneamente, las visiones comenzaron a fluir, imágenes de momentos que había tenido con su madre, y su terrible sufrimiento ante situaciones que no se atrevió a confrontar en la vida real. Todo comenzó a entrelazarse en una danza oscura, siniestra pero espectacular. Ahora ve, susurró la sombra, comenzando a arrastrarlo a un abismo de pura oscuridad. La habitación, el espejo, su madre, todo se desvanecía en una mezcla turbia de luces y sombras. Su mente luchaba entre la negación y el deseo de liberar sus ataduras. No puedo perderla, no puedo perderme a mí mismo, gritó, pero la sombra reía suavemente, respondiendo a sus dudas como un agricultor a la semilla que crece. ¿Qué es la pérdida, sino la puerta hacia una nueva existencia? Debes decidir, Pablo. La oscuridad te espera. ¿Te atreverás a cruzar o permanecerás atrapado para siempre? Los ecos del terror se desvanecieron, cambiando a susurros en la brisa helada. Los ojos de su madre volvían a aparecer, llenos de dolor y esperanza. La figura del espejo mostraba su reflejo, uno que se transformaba en un monstruo y en un salvador al mismo tiempo. Pablo sintió que el abismo lo envolvía, su corazón latía con fuerza. ¿Aceptar la oscuridad con todas sus implicaciones o seguir buscando la luz? La respuesta parecía inalcanzable. Y justo cuando todo parecía angustiantemente cerca de resolverse, un grito desgarrador reverberó a su alrededor. Era su madre, pidiendo ayuda desde la distancia desconocida. La sombra se actuó como el conductor de un tren que choca y se despide. Tu elección apremia, Pablo. El sacrificio se aproxima. ¿Eres capaz de aceptar tu oscuridad? El grito de su madre se desvaneció en un eco, mientras él se sentía aterradoramente dividido entre el amor y el horror. El tiempo se agotaba, la elección era crítica, pero, ¿qué más quedaba por sacrificar? Y en un último destello de claridad, sintió que el peso de su mundo colapsaba sobre él. La sombra, ahora una extensión de su propio ser, lo guiaba hacia el centro de una decisión que cambiaría todo. ¿Qué haría? En ese momento, todo retrocedió a la penumbra, y del espejo, una risa chillona emergió, vacilante entre el miedo y una revelación que jamás había imaginado. Pablo sintió que la sombra lo absorbía por completo, llevándolo a un lugar que no reconocía. La misma habitación ahora parecía un laberinto de tinieblas y espejos. Cuando un vaho helado acarició su piel, sus ojos buscaron un punto de anclaje. En ese espacio distorsionado, una multitud de espejos lo rodeaba, cada uno mostrando una versión diferente de sí mismo. Una imagen lo llamó con desesperación, era el mismo, pero su rostro estaba marcado por cicatrices de dolor. ¿Por qué no luchas por tu madre?, le preguntó susurrándole su propia voz, revelando su vulnerabilidad. Pablo sintió el peso del reproche. ¿Cuántas veces había eludido la verdad para evitar el sufrimiento? La sombra se materializó a su lado, sus ojos seguían brillando. Porque no estás dispuesto a enfrentar lo que te aterra, a dejar lo que ya no sirve, dijo, esta vez con un tono que parecía conocer sus más oscuros secretos.
Es hora de aceptar tu propio sacrificio. Las risas y los lamentos que lo rodeaban comenzaron a intensificarse, convirtiéndose en un torbellino ensordecedor. Las voces de otros prisioneros del espejo resonaban en el aire, hablando de remordimientos y pérdidas. Pablo sintió que el terror lo envolvía, apretando su pecho. ¿Y si te arriesgas a perderte de una vez por todas? Preguntó la sombra, instigándolo. Pero en el dolor encontrarás la respuesta. La verdad siempre está en el fondo de la oscuridad. Allí podrás liberarla. Él se tambaleó ante las imágenes de su vida reflejadas en cada espejo. En uno, la figura de su madre lo miraba, su rostro distorsionado por el sufrimiento. «Ayúdame, Pablo», gritó ella, extendiendo sus manos en un intento desesperado de alcanzarlo. Pablo mordió sus labios, sintiendo un hilo de determinación en el núcleo de su ser. Debía actuar, y debía hacerlo rápido. Pero, ¿qué significaba enfrentar a la sombra de sí mismo? En su mente, la pesadilla se transformó en una calidez que serpenteó por sus venas. La libertad estaba allí, al final de la confrontación. Solo tienes que dar un paso hacia adentro, susurró la sombra, acercándose más, disolviéndose en una corriente de aire fría. El viaje es oscuro, pero es el único camino a seguir. ¿Y si me pierdo?, preguntó angustiado, pensando en sus recuerdos, en su madre, en la vida que dejaba atrás. Perderse a veces es el primer paso para encontrarte. La advertencia contenía una verdad inquietante, y Pablo comprendió que la pérdida, en última instancia, podría ser la salvación. Con un grito ahogado, se lanzó hacia la imagen de su madre en el espejo, justo cuando una ráfaga de viento comenzó a romper la realidad a su alrededor. Los espejos se agrietaron, fracturándose en centenares de fragmentos, cada uno cargando un eco de sus peores temores y frustraciones. No. No puedes. La voz de la sombra apenas era un susurro, y Pablo sintió cómo la oscuridad lo atraía. Sin embargo, su impulso era más fuerte. Con un último aliento, cerró los ojos y se abalanzó hacia el espejo central. La luz estalló como un relámpago, y al abrirlos, se encontró no en la oscuridad, sino en un vasto campo de sus recuerdos. Una escena de su infancia se extendió ante él, el jardín de su casa, su madre riendo mientras lo abrazaba. Pero algo era distinto, una sombra se cernía sobre ellos. La alegría se tornaba opaca, una amenaza acechante en cada esquina. De golpe, el paisaje cambió. Se hallaba de nuevo en la habitación, sin la sombra, pero con un nuevo espejo frente a él, uno que aún reflejaba a su madre, pero esta vez, la imagen se distorsionaba y pulsataba, como si estuviera viva, atrapada en una prisión de cristal. La puerta hacia la verdad se abre solo a los valientes, resonó la voz de la sombra desde la penumbra. Pablo comprendió que su viaje apenas comenzaba. Frente a él, la imagen de su madre parecía estar más cerca, pero nunca lo suficiente. Había secretos por descubrir, y las revelaciones lo harían enfrentarse a un horror desconocido, y justo cuando su mano temblorosa se acercaba al espejo, un doloroso grito reverberó. De nuevo, esta vez más cercano y más real. Era su madre, rogando entre llantos por su ayuda. La oscuridad empezaba a arremolinarse nuevamente a su alrededor, y con ella, un nuevo dilema que lo retaba a elegir. ¿Puedes soportar la verdad, Pablo? ¿Estás listo para el sacrificio? El estallido de un cristal roto resonó en el aire, y Pablo sintió el pánico correr por sus venas. Mientras la imagen de su madre lo llamaba insistentemente, supo que solo había una forma de responder a su angustia, enfrentándose a lo que realmente temía, a la sombra que había sido parte de él durante tanto tiempo. Así, dio un paso adelante con firmeza, pero el eco de otro grito estalló, esta vez en una dirección que no esperaba. Una sombra más oscura se estaba formando detrás de él, y una nueva realidad estaba por desvelarse. Su corazón latía rápido. La verdadera oscuridad había comenzado a manifestarse. Si pensaba que la lucha contra la sombra había terminado, estaba muy equivocado. Esto era solo el principio. Pablo sintió como el aire se volvía pesado, como si cada respiración fuera un sacrificio. La sombra detrás de él crecía más, formando una figura amorfa que parecía devorar la luz a su alrededor. No era solo un eco de su miedo, era ambición, deseo y, sobre todo, dolor acumulado. Mientras giraba lentamente, sus pensamientos se agolpaban,
terror y determinación en una mezcla inaguantable. ¿Qué quieres de mí?, gritó, en un intento desesperado de reclamar su voz. Pero el eco de su pregunta se desvaneció en el silencio abrumador. La sombra solo sonrió, una mueca grotesca que revelaba lo peor de sus propios demonios. Quiero que entiendas, susurró, llevando una mano temblorosa hacia la imagen en el espejo. Tu madre está aquí, pero solo si te atreves a mirar realmente mirar. Dudas y recuerdos sacudieron a Pablo. Cada instante de su infancia, cada risita de su madre, cada abrazo, cada palabra reconfortante se mezclaban ahora con escenas incrustadas en los márgenes de su mente, momentos de abandono, noches de soledad, el dolor de no poder salvarla. Entonces vio en el espejo algo que no podía ignorar, el rostro de su madre, ahora completamente distorsionado. Sus ojos se llenaron de lágrimas de dolor, atrapados en el cristal frío, lamentándose en un grito silencioso. Pablo sintió que el aire le faltaba, un nudo en la garganta que se negaba a ceder. No, esto no puede ser. Gritó, dando un paso hacia atrás. La sombra también retrocedió, pero no por miedo, sino con interés. ¿Cuánto estás dispuesto a perder, Pablo? Una sinfonía de llantos y risas mezcladas estalló a su alrededor. Las voces de los espejos cobraron vida, murmullos de otros que, como él, se habían quedado atrapados en la tormenta de sus propios miedos. Cuerpos inmateriales flotaban en la oscuridad, andróginos y cambiantes, pero todos compartían el mismo dolor que lo obligaba a ver hacia su interior. ¿Por qué no luchas por ella? Volvió a sonar aquel eco, lleno de reproche. Porque tengo miedo, admitió, dejando caer su guardia. Tengo miedo de lo que pueda encontrar. La sombra se acercó, sus ojos destilando una mezcla inquietante de comprensión y burla. Eso es justo lo que te impide avanzar. El miedo puede ser tu mayor aliado, si entiendes su verdad. La oscuridad se arremolinaba en un torbellino a su alrededor, mientras la urgencia de ayudar a su madre lo llenaba de adrenalina. Un nuevo grito resonó, esta vez más nítido, como un tambor resonando en su pecho. Pablo, ayúdame. Estoy atrapada entre mundos. La llamada de su madre era un latido en su alma y, de repente, todo se volvió claro. La imagen del espejo no era solo un reflejo, era una puerta. La jungla de espejos en la que estaba atrapado solo era un símbolo de su miedo a enfrentarse a lo que había dejado de lado. El sacrificio no era solo físico, era emocional, una entrega total a la verdad. Sin pensarlo más, dio un paso al frente. Se sintió impulsado por una fuerza de amor y dolor, intentando traspasar la barrera que lo separaba de su madre. La sombra lo miró, perpleja, y entonces rió, una risa aguda y fría que llenó la habitación. Finalmente decides enfrentar el horror de la verdad. Pero recuerda, Pablo, la verdad puede desmantelar lo que creías saber de ti mismo. El eco de su advertencia resonó mientras Pablo atravesaba el cristal, dispuesto a ser despojado por completo. En un instante, fue como caer al vacío. Los fragmentos de su vida se despojaron de su forma absoluta, y en un instante, se sintió vacío, pero al mismo tiempo, más completo que nunca. Todo se oscureció, en ese abismo de sombra se dibujó una imagen escalofriante, su madre, pero no como él la recordaba. Era un reflejo distorsionado de dolor, angustia, y algo más sombrío. ¿Qué te ha hecho esto, Pablo?, murmuró su madre, una voz conocida, pero quebrantada. Voy a salvarte, gritó él, pero la respuesta vino en un susurro tenue. Para salvarme, primero debes salvarte a ti mismo. La oscuridad comenzó a apoderarse de su ser, y justo cuando creía que iba a ser engullido, una chispa iluminó su interior. La luz irradiaba desde lo más profundo de su angustia. Pero entonces, una visión aterradora lo paralizó, un futuro en el que jamás se reconciliaría con su madre, perdido en el abismo de sus propios miedos. En ese momento, un eco distante resonó. ¿Podrás soportar la carga de la verdad? ¿O sucumbirás ante la oscuridad que te acecha? Pablo sintió que el reloj comenzaba a contar. Una elección se avecinaba, y todo giraría en torno a su decisión en la penumbra. ¿Tendría el valor suficiente para enfrentar lo que realmente había dentro de él? ¿Podría liberar a su madre y a sí mismo del horror que habían soportado? Mientras la sombra se agitaba, Pablo entendió que el verdadero sacrificio se acercaba,
y se preparó para descubrir el oscuro misterio que lo aguardaba. Pablo sintió que su ser estaba desgarrándose entre dos realidades. La figura distorsionada de su madre, atrapada en un mar de sombras, parecía desvanecerse y reaparecer como un eco tormentoso. «Debes saber qué ha sucedido», decía, pero antes de que pudiera responder, la oscuridad se espesó aún más, envolviéndolo en un abrazo helado. Los ruidos de llantos y gritos surgieron, vibrando como si cada lamento perteneciera a un alma perdida. Era el dolor de aquellos que, como él, habían caído en la trampa de sus propios recuerdos. «Pablo, no estoy sola aquí». Chocaron las palabras con fuerza, resonando como un eco desesperado. La sensación de urgencia creció, agudizando su perspectiva de la inminente sombra que se alzaba a su alrededor. ¿En verdad estás dispuesta a sacrificar lo que queda de nosotros para enfrentarte a la verdad?, preguntó la sombra, sus ojos relucían con una luz oscura. Pablo se sintió atrapado en una encrucijada: debería retroceder al mundo seguro y vacío que había conocido, o arriesgarse a descubrir el secreto que amenazaba con destruirlo. La voz de su madre era un hilo de esperanza y agonía entrelazada. «Recuerda, Pablo, las sombras no son solo monstruos. También son recuerdos que no has querido enfrentar». La imagen de su infancia se agitaba a su alrededor como un torbellino, y sus recuerdos se transformaban en visiones aterradoras de traumas que había intentado olvidar. Se vio a sí mismo, pequeño e indefenso, quedándose solo en la oscuridad de aquel hogar en el que las risas habían sido reemplazadas por llantos. «No puedo hacer esto», gritó, cada palabra era un grito desgarrador que se perdía en el vacío. Pero algo dentro de él resonaba, un eco de resoluta valentía que no sabía que tenía. «Déjame probarlo». Con cada palabra pronunciada, el espacio a su alrededor comenzó a cambiar. Los espejos temblaron, fragmentándose en 1000 pedazos que llovieron como un diluvio sobre él. Por un instante, se sintió ligero, como si la carga sobre sus hombros se desvaneciera. Pero esa sensación fue efímera, y en menos de un parpadeo, los fragmentos se recombinaron en un nuevo espejo, uno que revelaba aún más sombras. Cada reflejo que surgía era un grito silente de su vida, mostrándole los momentos oscuros a los que había renunciado. «Mamá». Volvió a clamar, pero su voz temblaba ante la tormenta que se agazapaba. La figura de su madre se estaba desdibujando nuevamente, y en su lugar, la sombra se volvía más sólida. «Tú eres parte de esto, Pablo. Solo tú puedes romper las cadenas». Sintió que las paredes de su alma se encogían mientras la sombra expandía sus tentáculos a su alrededor. Era un recordatorio aterrador de cada decisión que había evitado, de cada dolor que había escondido bajo la superficie. «¿Qué debes hacer ahora?», enfatizó la sombra, y su voz retumbó como un trueno en el abismo. Pablo cerró los ojos, y en el abrumador silencio que siguió, se sintió caer nuevamente a un abismo, uno que no era de vacío, sino de colores distorsionados y ecos de su vida. Cuando los abrió, vio algo más, los rostros de aquellos que había perdido, pero también los que aún podían salvarse. Una decisión ardía en su pecho. «Solo a través del dolor encontraré la redención. No puedo permitir que esto continúe», pensó, sintiendo el calor de su resolución. Pero en ese instante, la sombra se abalanzó hacia él, acercándose con una risa que retumbaba como un eco de su propia desesperación. La oscuridad llenó sus pensamientos, y de repente, la pregunta final lo asió como un serpiente fiera: ¿te atreverías a enfrentar lo que eres, Pablo? ¿O te dejarás caer en el olvido eterno? Su corazón latía desbocado, el tiempo lo apremiaba mientras se aproximaba el verdadero clímax. La decisión, crucial y decisiva, se acercaba a pasos agigantados, y no había vuelta atrás. ¿Tendría el valor de enfrentarse a la oscuridad dentro de él? El eco de su madre resonó en su mente, y la única respuesta era la que aún no había encontrado. Pablo se encontró de pie en el umbral de la verdad, la oscuridad pulsando a su alrededor como un latido ansioso en su pecho. La figura espectral de su madre, casi irreconocible entre las sombras, sostenía su mirada y le instaba a avanzar. «Debes huir del miedo, Pablo. Deja que la luz entre en tu corazón», susurró, su voz ahora clara como cristal quebrado, resonando en el vacío. Los ecos de su dolor y sufrimiento resonaron en el aire cargado de desesperación. Aquella sombra, una parte de él que había aprendido a temer, ahora parecía tener la clave para liberarlo.
¿Podía realmente aceptar lo que había evitado así durante tanto tiempo? Con cada segundo que pasaba, la temperatura caía, pero dentro de Pablo, una chispa de determinación comenzó a caldear su ser. Debo intentarlo. No puedo dejar que el ciclo de dolor continúe, pensó, apretando los dientes mientras se preparaba para afrontar el abismo de sus propios fantasmas. Se dio un paso adelante, y en ese mismo instante, la habitación tembló. Los espejos parpadearon, y los recuerdos se agitaron como tormentas en el horizonte, preparándose para desatar su furia. El rostro de su madre en el cristal se desdibujó, ahora era una alarma que alzaba su fragor. Pablo. No tengas miedo. No estás solo. Sintiendo como el valor comenzaba a encenderse en su interior, se dirigió a la sombra que se alzaba amenazante. Eres parte de mí, pero no me controlarás más. Estoy listo para enfrentar mi verdad, gritó, su voz vibrante de su convicción. Las paredes respiraron a su alrededor, el eco de sus palabras reverberando en la negrura. Con cada sílaba que pronunciaba, el viento del cambio sopló a su alrededor, desbordando la penumbra. La sombra se detuvo, observándolo con una chispa de sorpresa. ¿Qué es lo que harás? La oscuridad es un ser en sí mismo, dijo, su voz ahora envuelta en la expectativa. Sí, lo sé, pero también soy yo. La oscuridad no solo me amenaza, me muestra lo que necesito transformar, declaró Pablo, sintiendo el poder recorrer su esencia. Su resolución se volvió inquebrantable, sabía que debía mirar hacia adentro, desentrañando cada rincón de su alma. Las visiones comenzaron a fluir, cada fragmento de la vida de Pablo tomando forma, la risa de su madre, las noches de tormenta, las dolorosas despedidas. Se vio a sí mismo, pequeño, temeroso, pero determinado. Se enderezó, no solo frente a sus recuerdos, sino también frente a sus miedos. Voy a asimilar cada dolor, cada sombra que me ha perseguido, dijo, decididamente, mientras la luz en su corazón se expandía. Las sombras que antiguamente lo habían envuelto comenzaron a retroceder. La figura de su madre en el espejo ahora era más clara, brillando con una luz de esperanza que iluminaba el oscuro camino. ¿Estás listo para el sacrificio, Pablo? La sombra cuestionó, esta vez con menos burla y más autenticidad, como si sintiera la verdadera transformación ocurriendo dentro de él. Lo estoy, respondió Pablo con firmeza. No puedo perder nada que valga la pena. El sacrificio es un camino hacia la libertad. El silencio que siguió fue abrumador. Las sombras se disolvieron mientras la luz irradiaba desde su interior, convirtiéndose en un torrente que envolvía todo a su alrededor, surgía como una ola que arrastraba consigo las cadenas del miedo. Pablo sintió que una profunda liberación lo abrazaba. Con un último esfuerzo, extendió su mano hacia la imagen de su madre en el espejo. La figura brilló intensamente y, en un destello de pura luz, la realidad se fragmentó nuevamente. Esta vez, lo que emergía era la verdadera esencia de su madre, liberada por el poder del sacrificio que estaba dispuesto a hacer. Mamá susurró con lágrimas en los ojos, mientras la figura se acercaba, tomándole de la mano. Ella sonrió, y la desesperación en su rostro se desvaneció. Lo lograste, hijo. Has enfrentado tus miedos. Estoy aquí contigo, dijo, y por primera vez, la oscuridad se sintió lejana. Juntos, avanzaron, dejando atrás los ecos del pasado. Cada paso era un símbolo de triunfo, y el abismo que había parecido inquebrantable se convirtió en una lección aprendida, una transformación genuina. Al salir de la penumbra, la noche era menos opresiva. El aire de la calle era fresco y había esperanza. Ahora somos libres, dijo Pablo, abrazando a su madre, quien ya estaba de vuelta, su ser irradiando amor y luz. Los murmuros que habían admonestado a Pablo se desvanecieron. Sabía que aunque el camino hacia la sanación sería largo, cada sacrificio valdría la pena en su búsqueda por el amor y la luz. En ese instante, Pablo entendió la importancia de la verdad y del sacrificio en la oscuridad. Salió a las calles, empoderado y con un nuevo propósito. Las sombras ya no eran su enemigo, eran un recordatorio de la valentía y de la luz que podía florecer, incluso en la oscuridad más profunda. Esto no era el final, sino un nuevo comienzo. Atención, amigos. Necesitas suscribirte ahora mismo a nuestro canal para que no te pierdas las próximas historias exclusivas.
Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayuda a que más personas descubran estas increíbles narrativas. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Tu apoyo hace la diferencia.